Hola amigos y amigas de mi página Facebook. Quería compartir con vosotros unas ideas sobre la naturaleza del ego y su disolución. Según mi experiencia, hace falta tener un conocimiento fundamental sobre la naturaleza del ego. Es muy importante conocer qué es el ego esencialmente y cuáles son sus aspectos fundamentales. Con este conocimiento podemos observar a nosotros mismos y poco a poco descubrir todas estas tendencias egoístas y programas, patrones mentales, emocionales y investigarlas, comprenderlas y eliminarlas por varios métodos. Más que nada para mí, con la oración y el nombre de Dios. Hay también otros métodos con los cuales podemos disolver las tendencias egoístas. Pero primero esencial es descubrir por propia observación, observando a nosotros mismos, hay que descubrir estas tendencias, cómo funcionan en nosotros. Y con esta observación podemos tener conocimiento directo y además podemos investigar más profundamente estos patrones mentales, emocionales, deseos, apegos, etc. Comprenderlos y disolverlos. Primero quería explicar con unas pocas palabras, lo más posible, qué es la naturaleza del ego. Y más que nada, el ego inferior. El ego, según los tres gunas, las tres gunas son sattva, rajas y tamas. El ego, según los tres gunas, los maestros dicen que hay el ego sátvico, el ego rajásico y el ego tamásico. Aún así, yo prefiero clasificar el ego en dos partes, el ego inferior y el ego superior. El ego superior es el ego sátvico y el ego inferior es el ego rajaso-tamásico, ya que el sattva, los gunas, rajas y tamas, nos obstaculizan, no solo los obstáculos que nos impiden vivir en armonía con nuestra naturaleza verdadera y realizar que somos conciencia. Entonces hay el ego inferior y el ego superior. Lo que hay primero que disolver es el ego inferior. El ego superior es nuestro amigo, podemos decir, es el instrumento, y también la mente sátvica es el instrumento a través de lo cual hacemos todo el trabajo espiritual. Todo el trabajo espiritual lo hacemos a través de la mente, no hay otro instrumento. Por eso los animales y las plantas que no tienen un intelecto y mente desarrollado, bastante desarrollado, no pueden hacer este trabajo espiritual. El trabajo espiritual es solo para los seres humanos. Los seres humanos tienen esta capacidad, pero también tienen el obstáculo de la mente misma. La mente, cuando está impura, es un enemigo, un obstáculo, pero cuando la mente se hace pura sátvica, esta mente pura sátvica es el instrumento a través de lo cual podemos realizar que somos conciencia pura, que somos paz, luz, amor y armonía. Para purificar la mente y convertir la mente pura, sátvica, hace falta hacer un trabajo que lo que llamamos sadhana, trabajo espiritual. Y parte de objetivos y parte de esta sadhana es la disolución del ego y también la eliminación de los gunas, rajas y tamas de la mente y la aumentación de la guna sattva. Entonces, pero para disolver el ego primero hay
que tener un conocimiento fundamental básico, qué es el ego y cómo funciona en nosotros. Después hay que observarlo, momento a momento, cómo funciona en nosotros, descubrirlo, investigarlo, comprenderlo y tomar conciencia, no solo comprender mentalmente, intelectualmente, pero tomar conciencia de qué es el ego y cómo funciona y cómo nos impide vivir con paz, luz, amor y armonía, y disolverlo por varios métodos. El ego, he dicho ya que hay el ego superior y el ego inferior, el ego sátvico y el ego rajasotamásico, y también la mente sátvica y la mente rajasotamásica. La mente sátvica es nuestro instrumento a través de lo cual hacemos las prácticas, y el ego inferior es lo que hay que disolver. ¿Qué es esencialmente el ego inferior? Deseo, desear, lujuria y desear. La naturaleza esencial del ego es lujuria. Lujuria para experiencias sensoriales, para placeres sensoriales, para experiencias sensoriales agradables. Y no solo esto, también el ego desea fama, dinero, comodidades, posesiones y éxito. Por supuesto, más cosas, pero todas las cosas que deseamos como ego tienen con estas categorías: placeres, fama, posición, comodidades, posesiones, dinero, éxito en las cosas mundanas. Entonces, el ego es deseo, constantemente deseamos algo. Hay deseos más vitales, más importantes para nosotros, o hay deseos pequeños, podemos decir. Y también hay deseos relacionados con las funciones instintivas. Entonces, el ego por sexo, para hacer el sexo, placer sexual, se asocia con esta función de la sexualidad, que es algo que pertenece al instinto. También la gula es un deseo. En realidad estos no son ya deseos para mí, son impulsos, porque compulsivamente la lujuria y la gula nos impulsan a encontrar placer a través de la comida y del sexo. ¿Qué más es el ego? Es orgullo. El ego necesita sentir especial y necesita el reconocimiento de los demás. ¿Qué más es el ego? El ego es también inseguro. Tiene inseguridad, ya que es algo ilusorio y está identificado con el cuerpo, y el cuerpo es algo también que no puede muy fácil tener enfermedades o morir. Por eso el ego se siente inseguro. También nuestro ego se siente inseguro psicológicamente. Quiero decir que el ego se siente amenazado por los demás, porque los demás pueden dañar, podemos decir, nuestra autoimagen. Y también los demás pueden amenazar nuestras comodidades, el cumplimiento de nuestros deseos, de nuestra fama, reputación. Entonces el ego ve a los demás en realidad como una amenaza posible o como una oportunidad para realizar sus deseos. Ese es el mundo del ego. Para el ego inferior, por supuesto, no somos solo el ego, pero el ego inferior funciona así. Los demás son un instrumento
que puede ayudarnos a realizar nuestros deseos, aprobarnos. El ego también necesita desesperadamente, ¿cómo se llama? Desesperadamente necesita aprobación, aceptación, el reconocimiento de los demás, y por eso los demás necesitan a los demás. Y también los demás pueden ser una amenaza para nuestro ego, porque su comportamiento o sus acciones pueden disminuir nuestra autoimagen, nuestra reputación, especialidad, etc. Entonces el ego es desear, orgullo, inseguridad, se siente inseguro, y también vive en la necesidad de los demás para aprobación, reconocimiento, afirmación, que somos algo importante, para sentir importante, especial. ¿Qué más? El ego nos hace, se siente constantemente insatisfacción, un vacío existencial, que algo nos hace sentir que algo nos falta, insatisfacción, algo nos falta, una angustia, una ansia, que quiero algo para sentir bien. Esto es también una de las expresiones fundamentales del ego. Entonces, cada vez que sentimos estas emociones de insatisfacción, de vacío, de que algo me falta, de ansia, que necesito algo para sentir bien, es el ego que funciona. Entonces, si lo sabemos esto, lo observamos cada vez que esto se manifiesta, y podemos observarlo y no identificar con estas reacciones, porque para mí son reacciones, porque suceden por sí mismas, automáticamente. ¿Qué más? El ego juzga, critica, se queja. Está quejando constantemente, porque las cosas no son así, no sé qué. Critica a los demás y culpa a los demás para lo que nosotros experimentamos psicológicamente. Los demás son culpables porque nosotros sentimos miedo, ira, enojo, no sé qué. Aun que todo lo que sentimos, que experimentamos, solo son expresiones de nuestro ego. Nuestro ego es lo que nos hace sufrir. No hay otra causa. Pero para nuestro ego es los demás que nos hace sufrir. Eso es un comportamiento, una función fundamental del ego inferior. Que los demás, o la vida, o Dios, o no sé qué, son responsables que nosotros no vivimos con felicidad y satisfacción y con contento, con alegría, no sé qué. Aunque es el ego mismo, nuestro ego, que nos hace sufrir. El ego también se expresa a través de los dos corrientes de gustos y disgustos, atracción y aversión, ¿no? Sí, aversión. El ego inferior, en relación con las experiencias sensoriales, se expresa como gusto y disgusto. Esto me gusta, esto no me gusta. Y lo que nos gustan nos atraen, y los que no nos gustan nos provocan aversión al ego. Tiene aversión para las cosas que no le gustan. Entonces, aversión, atracción, gusto, disgusto. Cuando vemos en nosotros estas corrientes de gusto, disgusto, atracción, aversión, son expresiones del ego. Entonces, tomar estas reacciones emocionales, más que nada, como nosotros mismos, como nuestro ser, es suceder suicidio. Es algo erróneo, falso. Porque todo eso no somos nosotros. Todas estas reacciones mentales, emocionales. Porque para mí el ego que provoca los problemas es el ego inferior en su aspecto vital. El ego inferior es
se expresa a través de la parte que lo llamamos vital emocional, mental y intelectual. El ego inferior usa el parte emocional, vital emocional, usa la mente y el intelecto para satisfacer sus deseos y sus necesidades. Y ya he explicado en pocas palabras qué son los deseos fundamentales y necesidades del ego. ¿Y qué hace el ego? Desea. ¿Qué desea? Placer, dinero, comodidades, posesiones, reconocimiento, fama y éxito. ¿Qué desea más? Desea la aprobación, la afirmación y... ¿cómo se llama? Aprobación, afirmación de los demás para sentir suficiente el ego. Que ya que nosotros somos identificados, nos identificamos con el ego, queremos sentir suficientes. Necesitamos nosotros, aunque el ego necesita, ya que nosotros nos identificamos con el ego, creemos y sentimos que nosotros necesitamos la aprobación de los demás y sufrimos por esto. Entonces los demás son instrumento para satisfacer nuestros deseos o amenaza para impedir la realización de nuestros deseos o para amenaza para nuestra autoimagen. Porque con sus palabras y sus acciones pueden, según nuestro ego, herir nuestra autoimagen y sentir, y nos hace, el ego cree, nuestro ego, que los demás nos hacen sentir inferiores, aunque esto es una expresión de nuestro ego. Entonces el ego, que hace más, acusa a los demás, da las culpas a los demás por todo lo que nosotros sentimos, aunque todo esto es solo una creación de nuestro ego. ¿Qué más hace el ego? Queja, critica, juzga a los demás. Y queja para todo. Más allá de esto, el ego es estas dos corrientes, los gustos y los disgustos, la atracción y la aversión. Constantemente algo nos gusta, no nos gusta, nos atrae, nos hace, y ¿cómo se llama? No es solo aversión, repulsión se llama. Repulsión, no estoy seguro, esa es la palabra. Entonces sentimos gustos, disgustos, aversión, atracción. ¿Y qué más? El ego nos hace casi constantemente, cuando no tenemos algo, un trabajo, un deber, sentir insatisfechos, vacíos, que algo nos falta, una ansia, quiero algo para sentir bien. Pero esencialmente el ego es desear, lujuria. Y la lujuria y los deseos que están asociados con los placeres del cuerpo instintivos ya son adicciones, impulsos. La lujuria sexual y la lujuria de comida nos impulsan constantemente para satisfacer y sentir placer a través de la comida y de las bebidas y del sexo. Constantemente. Por eso, si vamos a las ciudades, lo que vemos que es tiendas con comida, más que nada comida, y sexo. Todos los anuncios tienen que ver con una mujer que está un poco, o un hombre, pero en general quieren llamar nuestra atención por imágenes que son un poco con desnudas, ¿no? Y semidesnudas imágenes. Entonces, toda esta moderna civilización que llamamos una civilización muy grande es sexo y comida, nada más. Para la mayoría. Y cosas para comodidades, para sentir cómodos. Placer. Eso es el ego. ¿Y qué más? Las tendencias más, después de todo esto que son las expresiones fundamentales,
ira, más también esto son fundamental, ira y miedo. Porque cuando algo nos amenaza, y creemos que nos amenaza, se manifiesta, el deseo mismo se convierte como ira y como miedo. Repito, que el deseo mismo se manifiesta como miedo e ira. Porque algo o alguien nos amenaza y nos impide realizar nuestro deseo o nos molesta y no nos permite hacer lo que deseamos. Por ejemplo, si queremos escuchar música y el vecino hace mucho ruido y no nos permite escuchar la música sin molestias, entonces nos enojamos. Porque el vecino nos molesta. No podemos hacer lo que queremos. Y también leemos un libro y hace ruido, nos molesta. O queremos cumplir un deseo, por ejemplo, si somos jugadores, por ejemplo, de tenis, y algo nos impide, por ejemplo, una decisión del árbitro puede ser para un tenista un juicio equivocado, entonces se enoja porque que decidió el árbitro le impide al jugador de tenis a ganar el partido, al vencer el partido. Entonces la ira se manifiesta inmediatamente. Y los tenistas, digo los tenistas, pero esto tiene que ver con todos los jugadores deportistas. Cuando juegan unas personas en las, ¿cómo se llama? Caminan durante el juego, se enfadan. Para, dice para. Están un poco, no mucho enojados, pero con un poco malestar, nerviosismo, algo así. Entonces, cualquier cosa nos impide realizar lo que deseamos y nos molesta disfrutar lo que deseamos, se manifiestan la ira y el miedo. También la impaciencia. Impaciencia para dos cosas más que nada. Para cumplir el deseo lo más antes posible. Impaciencia salir de un estado doloroso. Si estamos en un estado que no nos gusta y nos duele, queremos salir de este estado lo más antes posible. Impaciencia. Cuando esperamos el autobús y queremos ir, no sé qué, tenemos impaciencia. Y también en las colas, en el supermercado, no sé qué, tenemos impaciencia. Sentimos impaciencia. Porque queremos llegar al punto deseado lo más antes posible. Entonces la impaciencia también está asociada con el deseo. Todo el ego es deseo, lujuria. Y todas las expresiones son expresiones de deseo. Con este conocimiento que ya te ha dado, ya puedes observar vuestra psicología, nuestra mente, y poco a poco descubrir cómo funcionan estas tendencias. Por supuesto hay muchas más, como los celos, la envidia, las culpas, muchas más. Pero todo eso está relacionado con el deseo, la autoestima, el orgullo, la autoimagen. La autoimagen. Queremos que los demás tienen una buena imagen para nosotros. Por eso necesitamos tu aprobación, tu afirmación, tu reconocimiento. Y también la atención. Necesitamos la atención. El ego necesita atención. Porque cuando tenemos la atención, sentimos que somos importantes. Algo que la atención de los demás es la misma con la atención mía, que tenemos nosotros mismos. Hay una atención, porque la atención es la expresión de la conciencia misma a través de cada mente y se manifiesta como atención. Hay una conciencia, en realidad una atención, pero el ego, que es algo inconsciente, necesita la atención de los demás para sentir que existe. Aunque existimos sin la necesidad de la atención de los demás. No necesito que los demás enfocan la atención en mí para sentir que existo. Existo independientemente de lo que hacen los demás.
Pero para el ego esto es muy vital. Necesita atención para sentir que vive. Es el mundo del ego. Entonces, con estas informaciones podemos observar nuestra mente y poco a poco descubrir directamente estos aspectos del ego. Porque solo el conocimiento mental no vale, no es bastante para disolver el ego. Hace falta descubrir el ego a través de continua autoobservación. Momento a momento hace falta observarnos. Y para observarnos hace falta estar en un estado de alerta y en conexión consciente con el silencio interior. Porque si no somos en estado de vigilia, de alerta, y no somos conscientes, no somos conectados conscientemente con el silencio, cuando se manifiesta cualquier aspecto del ego, inmediatamente nosotros nos identificamos y sentimos que somos esto, que estos pensamientos, estas emociones, estos impulsos son algo que pertenece a nosotros, que nosotros mismos queremos expresarlos así. Aunque esto es un engaño de los engaños. Por ejemplo, decimos, yo quiero ahora comer un helado. Esto es una ilusión, porque lo que quiere el helado es el ego inferior, que es lujuria para placer a través de la comida. Puedes decirme, esto es malo, bueno, ni malo ni bueno. Esa es la función del ego. Nada más. Entonces, si nos identificamos con esto, nos perdemos. ¿Y qué perdemos? Perdemos la paz, la dicha que somos como conciencia, como ser. Si queremos vivir la paz, la dicha y la libertad que somos como conciencia, hay que disolver el ego inferior más que nada y al final el ego superior. Pero esto de momento no necesitamos el ego superior, porque todo el trabajo para disolver el ego inferior lo hacemos a través del ego superior y la mente superior, la mente sádica. Y cuando disolveremos el ego inferior, entonces vamos a ver qué vamos a hacer con el ego superior. Lo cual es algo fácil. Cuando tenemos una mente sattva, podemos meditar constantemente sin obstáculos. Entonces, con la meditación continua y los samadhis, también el ego superior se disuelve. Pero para llegar a este punto de hacer meditación constante, profundo, sin obstáculos, hace falta mucha práctica. Entonces hay que disolver las tendencias egoístas del ego inferior. Entonces, con este conocimiento podemos observar a nuestra psicología, nuestra mente, y descubrir cuándo, en qué condiciones se manifiestan estas. Porque todas estas expresiones del ego inferior se expresan en ciertas condiciones. Por ejemplo, cuando nuestra mujer nos dice algo, surge la ira. Cuando estamos en la cola y sucede algo, surge la ira también. Y también la lujuria, depende de su fuerza, se manifiesta por sí misma periódicamente. Y tenemos, por ejemplo, nos ocurren en nuestra mente pensamientos sexuales. ¿Cuántas veces? Los científicos han hecho unos experimentos y han encontrado que desde más o menos 300 pensamientos sexuales. Otros han dicho menos, pero muchos en general. Y no nos damos cuenta de esto. ¿Qué pasa esto? Y no son solo para mí los pensamientos sexuales, porque los ojos nos llaman cuando vemos mujeres o hombres, depende. Estos ojos enfocan. También para mí esto es una acción de la lujuria sexual. No hace falta solo hacer pensamientos. O querer hablar con una mujer o hombre puede ser también una expresión de la lujuria. Porque nosotros podemos creer que no, queremos hablar con esta mujer porque somos para cambiar opiniones, para no sé qué, pero es la lujuria. Más abajo es la lujuria. Ok, puedes negarlo, pero esto es mi experiencia. Siempre hay lujuria. Más abajo hay la lujuria.
Es tan fuerte la lujuria sexual y opera constantemente. Y para mí todos todos los placeres sustituyen la lujuria sexual. ¿Por qué no podemos experimentar la lujuria sexual? Es imposible por varias razones. Entonces esta lujuria sexual se manifiesta como lujuria para la comida, para la bebida, para fumar, para sentir un poco este placer. Una sustitución de placer sexual. Todos los placeres. Aunque no tomamos conciencia de esto. Entonces, ¿qué podemos hacer para disolver todas estas tendencias egoístas, estas expresiones? Una cosa más antes de decir esto. El ego se expresa a través de las identificaciones y las proyecciones y la imaginación. El ego, ya que es algo ilusorio en nosotros mismos, para expresarse, para hacer lo que quiere, crea identificaciones y proyecta cosas. Por ejemplo, para empujarlos, el ego, comer una chocolate, primero crea en nosotros mismos una imagen de la chocolate, como pensamientos, y proyecta a esta imagen en la mente el placer que quiere sentir este ego de lujuria de la comida. Y cuando nuestro ego sienta este placer imaginario, después asume la forma de impulso, y nos impulsa en realidad el cuerpo para adquirir un chocolate, para encontrar un chocolate, comprar un chocolate y comerlo. Y lo mismo pasa con todos los placeres. Primero el ego crea una imagen y unos pensamientos, proyecta a estas imágenes el placer que quiere sentir y nos empuja el cuerpo y nuestra voluntad, podemos decir, hacia a este objeto, hasta que lo consigue, lo coge, lo disfruta. Y por un poco tiempo el ego se desvanece, podemos decir, porque ya disfruta por un poco tiempo lo que quería disfrutar. Entonces, el ego funciona a través de las identificaciones y las proyecciones y la imaginación. Entonces, para disolver el ego, la primera cosa más importante es desidentificar con estas manifestaciones mentales, emocionales del ego. Los pensamientos, los impulsos, las emociones, deseos. Hay que desidentificar, no identificar. Para evitar la identificación con los pensamientos y las emociones, hace falta tener un anclaje, ¿cómo se llama? Un lugar, un soporte. Este soporte es el silencio interior. Si nuestra atención y mente están allí, en el silencio interior, en conexión consciente con el silencio, creamos un espacio entre este silencio y los pensamientos y las emociones, los impulsos, etc. Entonces podemos estar en un estado en el cual podemos ver la manifestación de los pensamientos, de los impulsos, de las emociones, etc. y impedir suceder la identificación. Por supuesto no es fácil, esto es lo que digo, pero en principio no podemos. Podemos en pocas ocasiones, porque es tan fuerte el ego inferior y nos hace constantemente identificar con lo que pensamos y sentimos. Y nosotros creemos que lo que sentimos somos nosotros, aunque esto es solo una manifestación del ego inferior. Entonces yo me siento herido, me siento bien, me siento alegre, me siento
enfadado, me siento... tengo miedo, no sé qué, tengo impaciencia. Todo lo tomamos como nuestro ser, que nosotros mismos. Es que es algo de nuestra identidad. Aunque todas estas son expresiones automáticas, son entidades psicológicas que se manifiestan según las circunstancias, y ya que nosotros nos identificamos con estas expresiones, las tomamos como nuestro ser. Y esto es el gran problema. Y no podemos hacer no podemos hacer nada para disolver el ego si seguimos identificándonos con estas reacciones del ego. No podemos. ¿Cómo se llama? Es fundamental parar la identificación con los pensamientos y las emociones, los impulsos, los deseos, etc. ¿Cómo podemos? Aumentando nuestra capacidad, estar en conexión consciente con este silencio interior. Lo hacemos a través de la meditación. Esto es algo que se aumenta, se desarrolla a través de la práctica de la meditación. Poco a poco desarrollamos la capacidad permanecer más y más conscientes y conectados con el silencio interior. Y cuando estamos ahí, en este silencio, tenemos la oportunidad no identificar con los pensamientos, las emociones y todas las expresiones psicológicas. Por supuesto, en el principio podemos parar la identificación con unas de estas manifestaciones. No es fácil. Poco a poco aumentamos nuestra capacidad de permanecer conscientes del silencio interior y parar la identificación, que no sucede la identificación. Pero hay también, en muchas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, que los pensamientos nos fascinan. Entonces, lo que queremos pensar, nos gusta pensar, porque nos gusta pensar sobre las mujeres. Entonces, una cosa es, lo veo y no me identifico, pero el ego, si lo hacemos 1, 2, 3 veces esto, ya que quiere el ego vivirle el placer sexual, por ejemplo, entonces nos empuja, nos aprieta de alguna manera, nos pone presión psicológica para ceder y cumplir este deseo. Entonces es que cuando salen los pensamientos y las imágenes sexuales, nos atraen, nos fascinan, queremos. Y que sí queremos, ya que somos ya identificados con la lujuria. Yo quiero la lujuria sexual. Si tú quieres, significa que eres completamente identificado con el ego. Y significa que eres el ego. Pero los maestros nos dicen que somos conciencia, la conciencia. Entonces, si queremos realizar que somos la conciencia, hay que parar las identificaciones con lo que no somos. Porque si nosotros seguimos identificando con la lujuria sexual, la lujuria, la gula y todo eso, y sentimos que somos estas cosas, ¿cómo podemos realizar que somos la conciencia? Es imposible. Y además nos gusta. Si nos gusta identificar con estas tendencias, no podemos desidentificar de ellas y no podemos disolverlas. Es imposible. Por eso es difícil. Es difícil disolver el ego por varias razones. Una es que es por hábito, estamos identificados fuertemente con el ego, por hábito. También por los gunas, rajas y tamas. Nos hace identificar con el ego. Tienen esta cualidad, los gunas, tamas y rajas. Nos hace identificar con el ego. Y también el deseo, que es una expresión del guna rajas, nos hace identificar porque para experimentar placer hace falta identificación. Sin identificación no hay placer. Entonces, por varias razones y más razones, no es fácil desidentificar, especialmente de las cosas que nos gustan,
con las cosas que nos dan placer y con las cosas que estamos muy fuertemente identificados. Es difícil desidentificar. Con cosas más superficiales es más fácil. Entonces este trabajo de desidentificación es un trabajo continuo, y nuestra capacidad de desidentificar de las emociones, los pensamientos y los objetos sensoriales es algo que se desarrolla poco a poco. Para hacer esto, como te he dicho, hace falta hacer meditación cada día para aumentar nuestra capacidad, permanecer conscientes del silencio interior. Y desde el silencio interior tenemos la capacidad no identificar con los pensamientos y las emociones. ¿Cómo podemos desarrollar también esta capacidad? A través de la repetición del nombre de Dios, de un mantra. Cuando repetimos un mantra, podemos controlar nuestra mente y nuestra atención y no permitir el ego inferior crear las identificaciones. Y por supuesto, cuando repetimos el mantra, hace falta ¿cómo se llama? Prestar atención en el silencio interior a la vez. No es bastante repetir el mantra. Hace falta repetir el mantra y enfocar nuestra atención en el silencio interior a la vez. Dos cosas. Entonces, cuando estamos en este estado, no permitimos la mente jugar como quiera. Y estamos en un estado de alerta y podemos ver qué es lo que se manifiesta. Por supuesto, como te he dicho, no es fácil. En el principio, la mayoría de las veces nos identificamos con los pensamientos y las emociones, etc. Pero poco a poco, si nos interesa y hacemos un esfuerzo correcto, poco a poco desarrollamos la capacidad de no identificar con los pensamientos. Y esto es importante e imprescindible. Porque si estamos identificados ya, no podemos hacer nada. Funcionamos a través de esta tendencia que estamos identificados. Es lujuria, gula, lascivia, celos, impaciencia. Sentimos que yo estoy impaciente, yo tengo miedo, yo tengo ira. No vemos la ira, la impaciencia como algo que sucede en nosotros. Es importante ver estas tendencias egoístas, las emociones y los pensamientos como algo que sucede en nosotros, que no somos los pensamientos y las emociones. Y por eso es importante hacer meditación cada día, por la mañana y por la tarde, y durante todo el día mantener la conexión consciente con el silencio, que es un estado meditativo, aunque no es una meditación profunda. Mantener la conexión con el silencio interior es un estado meditativo, porque ya no estamos perdidos en los pensamientos y las emociones. Podemos ver las emociones, observar las emociones, y después de esto podemos hacer varias cosas para disolver. Y también, si nos fascinan los pensamientos, hace falta hacer una reflexión pequeña. Cada vez que los pensamientos que surgen en nosotros nos fascinan, nos llaman la atención y nos hacen fácilmente, puedo decir, identificar con ellas, las emociones, los pensamientos, hace falta hacer una pequeña reflexión. Y lo hacemos con pequeñas preguntas, con preguntas especiales. Por ejemplo, sobre la ira. ¿Esta ira es algo... yo estoy enojado? ¿Es la ira algo que sucede en mí? Me pregunto y reflexiono, contemplo esta pregunta. ¿El enojo o la ira es algo que soy yo? ¿Es algo que quiero yo? ¿Es una manifestación consciente mía? ¿O es algo que sucede en mí? ¿La ira me ayuda de alguna manera? ¿O en realidad me provoca muchos problemas? Y reflexionamos en estas preguntas. Porque las emociones especialmente tienen una gran fuerza
identificar con ellas y tomar acciones a través de estas emociones. Entonces, hace falta parar un poco, estar más atentos y reflexionar un poco. ¿Esto es algo que quiero yo o sucede en mí? ¿Es algo que me beneficia de alguna manera o en realidad me daña de varias maneras? ¿Quiero seguir identificándome con esta tendencia, con la ira, o quiero liberarme de esta tendencia? Preguntamos y reflexionamos, contemplamos en silencio. También para mí es necesario hacer esta investigación y reflexión en la casa, donde tenemos la oportunidad en condiciones favorables a hacer una investigación más profunda, porque no tenemos distracciones. Entonces en nuestra casa podemos relajar, podemos asumir una posición estable, relajada, tranquila y concentrar más y hacer esta investigación sobre las tendencias que hemos observado durante el día. Y para mí es importante que para un mes o 2 meses hace falta poner como objetivo trabajar con una tendencia o 2 tendencias. Por ejemplo, trabajar este mes de julio y el mes de agosto, trabajar con la ira y con la gula, por ejemplo, con 2 tendencias. Entonces estoy más atento durante el día para descubrir cuándo la ira se expresa y con qué cosas está relacionada esta ira. ¿Qué me hace? ¿Qué me provoca enojo? Entonces, es por ejemplo unas palabras, una situación, no sé qué, varias cosas. Tiene que ver, te ha explicado en el principio de esta conferencia, que la ira y también el miedo y tienen que ver con el orgullo, el deseo, la inseguridad y la autoimagen, nuestra autoimagen y la autoestima. Cuando algo impide nuestros deseos, necesidades, se expresan el miedo y la ira. Automáticamente. Entonces, para disolver la ira y el miedo hace falta disolver también el deseo que está relacionado con esta ira y con este miedo. Entonces, para disolver el ego hace falta descubrirlo, hace falta no identificar con esto, hace falta investigarlo, comprenderlo y al final disolverlo por la oración, el nombre de Dios o otras prácticas. Este trabajo se hace durante todo el día, momento a momento, y hacemos prácticas especiales para esto, para lograr la disolución del ego a nuestra casa cada día, cada noche, o cada tarde, cada noche. Dedicamos un tiempo para investigar unas situaciones en las cuales se ha manifestado el ego que trabajamos. Por ejemplo, si trabajamos este mes con la ira, por la noche dedicamos un poco de tiempo para investigar las situaciones que nuestra ira se manifestó durante el día. Y hace falta hacer una investigación profunda para comprender la ira, cómo funciona, para observarla y verla cómo funciona energéticamente en nosotros mismos, para comprenderla y al final disolverla. ¿Qué hace falta comprender? Para mí hay 7 cosas, más o menos, 7 cosas importantes. Para disolver las tendencias egoístas, para mí hace falta tomar conciencia plena de 7 cosas. Primero, hace falta tomar conciencia cómo funciona. Por ejemplo, hablo sobre la ira, porque la ira es algo muy fundamental, es una emoción fundamental en todos y nos provoca sufrimiento a todos. Entonces, sobre la ira, hace falta, por observación
detallada, con atención plena, observar cómo funciona la ira, como energía emocional en mí, en qué lugar, qué sabor tiene, cómo funciona en relación con los pensamientos. Esto hace falta atención, observación enfocada. 1. Tomar conciencia de esto, cómo funciona. Segundo, tomar conciencia plena que la ira es algo que sucede por sí misma, no es algo que nosotros que queremos conscientemente expresar esto, es algo que sucede. No depende de nuestra voluntad. 2. Hace falta tomar conciencia que la ira no nos beneficia de ninguna manera. Aunque hay unos psicólogos que dicen, sí, que nos ayuda, nos beneficia. Yo lo digo claramente que no. Porque cuando tenemos una mente clara, tranquila, podemos tener percepciones claras, podemos discernir las cosas claramente también, podemos pensar con claridad y podemos decidir con claridad y tomar las medidas que hacen falta según las circunstancias. La ira confunde la mente, pone un velo y vemos las cosas mal, falsamente, vemos las cosas falsamente, equivocadas, no vemos las cosas como son, vemos lo que el ego quiere. Entonces, ¿de qué manera? También nos hace sufrir, nos gasta energía. Entonces es importante tomar conciencia plena que el ego, la ira en este caso, no nos beneficia. Y no solo no nos beneficia, nos provoca daños. ¿Qué daños la ira? Nos gasta la energía, nos provoca un malestar, nos hace sentir que el otro es enemigo y nos hace chocar con el otro, nos hace perder la tranquilidad de la mente y todo eso, y más que nada nos hace perder la conexión con la conciencia que somos, con el ser divino que somos, y no podemos vivir la paz y la dicha del ser. ¿Qué más? Que no nos da una solución, no nos beneficia, nos daña, no nos da una solución adecuada, no nos permite tener la ira, porque también la lujuria nubla la mente. No podemos ver las cosas bien cuando funcionamos, la mente funciona con codicia, lujuria. No podemos. Y lo dice esto claramente en la Bhagavad Gita. Que todo el problema a los seres humanos es que la lujuria y la ira nublan la mente y después de esto hacemos cosas malas, adármicas, y sufrimos. Nos perdemos, dice que nos perdemos a través de la lujuria, del deseo y de la ira. Bhagavad Gita, Krishna. Y esto es también mi experiencia. Entonces, ¿qué más? Tomar conciencia plena que no somos la ira, que la ira es algo que sucede en nosotros. Entonces, esta comprensión, y no solo comprensión, esta conciencia plena de estas 7 cosas, primero, ¿cómo funciona la ira? Como energía. La observamos, ¿cómo funciona como energía? Tener una imagen clara de cómo funciona la ira en nosotros y cómo se asocia con los pensamientos, las imágenes y cómo se expresa en relación con los demás y las situaciones. 1. Segundo, tomar conciencia plena que no nos beneficia. Tercero, tomar conciencia plena que nos daña. 4. No nos da ninguna solución. 5. Que esto es algo que sucede en nosotros sin querer. No es algo que lo hacemos conscientemente, una acción de nuestra voluntad. Sucede por sí mismo. Y 6. Que no somos
no somos es la ira. La ira es algo diferente de nosotros mismos. Nosotros somos consciencia. Es ¿qué es conciencia? Es el espacio silencioso, luminoso en nosotros. Es un vacío silencioso, pero también luminoso en el sentido de que esto tiene la capacidad, nos da la capacidad de tener experiencias, de vivir lo que vivimos. Da luz a las experiencias y podemos tener experiencias. Entonces hay que tomar conciencia de que no somos la ira, no somos el miedo, no somos el orgullo. Estas son entidades psicológicas, las cuales condicionan la mente y nos hace identificar también y vivir a través de ellas y en realidad vivir un poco placeres, sensaciones agradables y mucho sufrimiento. Entonces, para mí es muy importante tomar conciencia plena de estas 6 cosas. Y cuando tenemos esta comprensión, y lo hacemos esto cada día, esta comprensión y conciencia ya se hace muy fuerte en nosotros. Entonces, cada vez que se manifiesta la ira en nosotros durante el día, esta comprensión y conciencia funciona inmediatamente y por eso nos permite, nos da la fuerza no identificar con la ira. Porque ya sí, en mi mente es muy claro y muy fuerte que la ira me daña. Cuando la ira se expresa, no me dejo identificar con ella como antes. Porque antes creía que la ira es algo natural, es algo que me beneficia, no sé qué. Pero si ahora tengo muy claro, tengo una conciencia plena, que la ira me daña, no me beneficia, no soy ella, que es algo que sucede en mí, que es algo que sucede automáticamente, que yo soy paz, dicha, y la ira me impide vivir esta paz, y además me provoca muchos otros daños. Entonces, cuando surge la ira, inmediatamente tengo la actitud no identificar con la ira, y hago lo más que puedo para no identificar con la ira y disolverla a través de la oración, el nombre de Dios, un mantra con el nombre de Dios, o otras maneras. Hay otros métodos. Yo me enfoco en la oración y en el nombre de Dios, especialmente durante el día. Momento a momento, lo más fácil y lo más eficaz que puedo hacer es una oración pequeña y repetir de una manera específica el nombre de Dios para disolver la energía del ego. Que el ego es más que nada la energía, no son los pensamientos, son la energía vital emocional. La lujuria es energía vital emocional. Entonces, cuando surge la ira, digo, oh Madre Divina, disuelva esta energía de la ira y libera mi mente de la ira y lléname de paz, luz y amor. Soy paz, luz y amor, soy paz, luz y amor, todo paz es paz, luz y amor. Solo paz, luz y amor existe. Om, paz, om, luz, om, amor, om, om, om. ¿Por qué hacemos las afirmaciones? Porque con las afirmaciones creamos vibraciones más sádvicas, conectamos más con el amor y la paz que existe ya en nosotros y desidentificamos completamente con la ira. La oración da un golpe energético y se disminuye un poco. Por ejemplo, la ira de nosotros tiene 100 kilos. Cada vez que hacemos la oración, disminuimos estos kilos para algo, unos gramos, no sé qué, cuántos, depende. Y también, cuando no nos identificamos, no alimentamos la ira. La ira y todas las demás tendencias se mueren. Porque cuando no nos identificamos, no las alimentamos. Entonces, sin alimentación, se disminuye su fuerza de la ira y de todas las tendencias. Además, con la oración, nos damos un golpe energético, lo cual disminuye más la energía. Lo mismo hacemos con el nombre de Dios, lo cual crea constantemente en nosotros vibraciones sádvicas, las cuales disminuyen las vibraciones
egoístas. Entonces, disolvemos el ego momento a momento, cada vez que se manifiesta, y por supuesto hace falta estar en un estado de alerta y vigilia y conectados con el silencio, porque si no estamos en este estado, con cualquier cosa se manifiesta, nos identificamos. Entonces creemos que lo que pensamos, lo que sentimos, somos nosotros. Entonces no puedes hacer nada. Si lo que sucede en ti es tú, ¿qué vas a hacer? No puedes trabajar. Puedes trabajar si después, un poco tiempo, te das cuenta al final que todo esto era un juego del ego, entonces puedes hacer después algo. Más que nada para mí en casa. También puedes hacer la oración. Por ejemplo, surge la ira y estás completamente identificado con ella, con la ira, y comportas como la ira. Al final te das cuenta que estabas identificado con la ira y la ira es algo, es un aspecto del ego. Puedes recuperar, podemos decir, la atención consciente, puedes regresar al silencio interior y a través de esto puedes observar la ira y hacer la oración para disolverla. Sí que puedes, pero todo este tiempo que estabas identificado con la ira, la alimentabas. La ira tenía mucha comida. No pasa nada, porque no podemos hacer nada por el pasado. Podemos hacer lo que podemos hacer aquí y ahora. Entonces, le das cuenta después, ok, hace la oración, repite el nombre de Dios y disuelve la ira lo más que puedas. Pero para mí, ya que no puedes evitar la identificación con la ira, hace falta hacer el trabajo en la casa, en condiciones favorables, investigar este suceso y la ira más profundamente y llegar a estas 6 compresiones y conciencias plenas que ha explicado un poco antes. Que la ira, primero, cómo funciona la ira, segundo, que la ira es algo que sucede por sí misma, que no nos beneficia, que nos daña, que no nos da soluciones, nos destruye las relaciones, etcétera, etcétera. Es algo que sucede por sí mismo, es algo que no somos nosotros, y al final, con estas compresiones, llegas a la disolución. También con la oración, y aquí podemos también usar la visualización, las visualizaciones positivas y las afirmaciones más. Tenemos más tiempo y podemos hacer todo el proceso más completo, podemos decir. En otra conferencia voy a explicar cómo hacemos esta práctica de disolución del ego a la casa. Con la investigación, la comprensión, la toma de conciencia de las 6 cosas y al final con la disolución, con la oración y las visualizaciones y las afirmaciones. Pero durante el día, cuando surge la ira y estamos en un estado de alerta y conscientes del silencio interior, inmediatamente podemos hacer la oración y cuando vemos la ira en sus primeros pasos, decimos la oración: Madre Divina, te ruego, elimina esta energía de la ira y libera mi mente de la ira. Y lléname de paz, luz, amor. Soy paz, luz y amor, todo es paz, luz y amor, solo paz, luz y amor existen. Om, paz, om, luz, om, amor, om, om, om. Y para mí es importante seguir, como te he dicho antes, para mantener el estado de alerta y la conexión con el silencio interior, hace falta, para mí es lo más eficaz, repetir el nombre de Dios constantemente durante el día. Para mí, el mantra Om Namah Shivaya, que significa Om es la última verdad, Shiva también es la última verdad, Om Namah Shivaya, me inclino a la última verdad, a la conciencia pura, que es Dios, me inclino. Entonces, Om Namah Shivaya, y cuando repito el Om Namah Shivaya mentalmente, mantengo una conexión consciente con el silencio. No lo hago mecánicamente. Hay también atención y conexión con el silencio interior. Y esto es la mejor manera
purificar la mente constantemente durante el día, permanecer en un estado de alerta y conectado con el silencio interior, y podemos observar lo que surge en nosotros, y tenemos la capacidad de no identificar con lo que surge, porque ya estamos en un estado de atención y de concentración y de conexión con el silencio. Es la mejor condición para evitar las identificaciones, según mi experiencia. Y es lo que dicen los grandes maestros, al menos. Como Ama, como Babaji, como Sivananda, como Chitananda, como Nanda Mai. La mayoría de los maestros dicen que el mantra es el método más eficaz para purificar la mente y estar en estado de atención, de alerta y conexión con el silencio interior, con Dios. Eso es el mismo. Entonces, para disolver el ego es importante, y concluyo con esto, no identificar con las manifestaciones del ego. Es decir, no identificar con los pensamientos, las emociones, los impulsos, los deseos, las imaginaciones, las opiniones, todo eso. No identificar. Segundo, observar. Para estar capaces de no identificar, hace falta mantener la conexión consciente con el silencio interior. Y para mí la manera mejor mantener esta conexión es repetir el nombre de Dios o afirmaciones de nuestra naturaleza verdadera. Silencio soy, paz soy, dicha soy. Om silencio, om paz, om dicha. Soy Brahman, soy la conciencia pura. Om Brahman, om conciencia, om, om, om. Soy Brahman, soy conciencia pura. Om Brahman, om conciencia, om, om, om. Repetimos estas afirmaciones positivas y a la vez prestamos atención en el silencio. Estamos conectados con el silencio. Y eso nos ayuda a mantener este estado de alerta, de conciencia despierta, podemos decir, y observar lo que pasa en nosotros. Y cada vez que se manifiesta una tendencia, la observamos. Si tenemos la capacidad, no identificamos con ella y hacemos la oración. Madre Divina, te ruego, disuelva esta tendencia de miedo y libera mi mente del miedo. Y lléname de paz, luz y amor. Soy paz, luz y amor, todo es paz, luz y amor, solo paz, luz y amor existen. Om, paz, om, luz, om, amor, om, om, om. Y sigo con el mantra. ¿Cómo puedo usar el mantra? Esto es con la oración. Puedo usar también el mantra con una manera más, ¿cómo se llama? Específica. Así, surge la ira, por ejemplo. Mantengo la atención, la conexión con el silencio, y desde el silencio digo el mantra mentalmente, y siendo esta vibración del mantra, abrazar la vibración de la ira. Y impregna la vibración del mantra, la vibración de la ira. Y esta vibración del mantra, poco a poco, disminuye la vibración de la ira. Entonces, surge la ira, estoy conectado con el silencio, también siendo la ira, pero desde el silencio, no estoy identificado con la ira, completamente, perdido en la ira. Estoy en el silencio, vivo siendo la ira a la vez, y repito el mantra Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om, y siendo estas vibraciones que impregnan las vibraciones de la ira y las disuelven. No las disuelvo yo, la energía de la ira. La disuelve la oración y el mantra. Y yo solo hago lo que hay que hacer, nada más. Yo estoy concentrado más en el silencio y en el mantra. Y siendo que el mantra impregna la vibración de la ira, nada más. No hago ninguna intención, un esfuerzo voluntario de disolver yo la ira. No es posible. Y además, este esfuerzo proviene del ego, entonces me mantiene más en el ego. Entonces, lo que hay que hacer es profundizar en el silencio. También cuando hago la oración, lo importante, he olvidado decirlo, lo importante es mantener la conexión con el silencio y sentir las palabras que digo. No solo decir las palabras, que de corazón digo estas palabras.
mi Madre Divina, te ruego, disuelva esta energía de la ira y libera mi mente de la ira. Y lléname paz, luz y amor. Siendo, y estoy conectado con el silencio, también con el mantra, estoy conectado con el silencio profundamente, lo más que puedo. Y así muero, mato, disuelvo el ego, momento a momento. Y después de esto, de la oración, sigo con el mantra o las afirmaciones de nuestro ser, de mi ser, soy Brahman, etc., para mantener la conexión con el silencio y profundizar en ello. Porque el objetivo central de la espiritualidad es vivir momento a momento la paz que soy. No solo disolver el ego me impide vivir la paz. Entonces, primero objetivo es mantener la conexión con el silencio y profundizar. Y si surgen cosas que me impiden, y las cosas más que nada son las tendencias egoístas, hago algo para disolverlas, disminuir su energía y pacificarlas de momento. Y regresar a la silencio y disfrutar la paz que soy. Entonces, disfrutar la vida es realmente disfrutar cada momento la paz que soy. Y evitar el ego, manifestarse y evitar las identificaciones que crea el ego y disolver las tendencias del ego y el ego mismo. En realidad el ego es una energía que asume diferentes formas y se expresa de diferentes maneras. El mismo ego se hace deseo, el mismo ego se hace orgullo, el mismo ego se hace miedo, el mismo ego se hace ira. Y ya que el ego esencialmente es el deseo es el orgullo, la ira, el miedo, aunque parece que no, es así. La ira y el miedo son solo expresiones, modificaciones del deseo. Entonces, podemos morir momento a momento con esta manera que te ha explicado ya. Y ya que vemos que unas veces esto es imposible hacerlo o las tendencias egoístas se expresan de una manera muy fuerte, hace falta hacer este trabajo en la casa e investigar en condiciones favorables y investigar más profundamente y entender y comprender esta tendencia más profundamente. Y al final la disuelvo también con la oración y también con visualizaciones positivas y afirmaciones. Y también hay otras prácticas, como por ejemplo el tapping. Podemos disolver más que nada la energía del ego, de la ira, haciendo el tapping. Podemos hacer la oración, este proceso que he explicado de la investigación para comprender y tomar conciencia de varias cosas, hacer la oración, hacer las visualizaciones positivas, y al final podemos también hacer el proceso de tapping, 1, 2, 3 veces, para disolver más esta energía de la ira que está relacionada con este suceso. No disolvemos la ira en general. Cada vez hay que trabajar con lo que sucedió en este día, por ejemplo. Por ejemplo, si la ira expresó en mí, se manifestó en mí en un suceso con mi mujer, hay que investigar este suceso y disolver la ira en relación con este suceso, no en general. Y así poco a poco la ira disuelve, y cuando disolvemos un aspecto de la ira, también la ira en su total se disminuye, y también tenemos la experiencia de trabajar con más facilidad con las expresiones de la ira con otras cosas. Cuando trabajo con un aspecto de la ira, la experiencia que adquiero me da la capacidad, y estoy más capaz después de esta práctica, estoy más capaz de trabajar también con expresiones de la ira con otras cosas. Y cuando disminuyo la ira en un aspecto,
también la ira se disminuye en su totalidad. Por ejemplo, si tengo ira 100 kilos y disminuyo una rama de la ira que tiene 1 kilo, entonces la ira en su totalidad ha perdido 1 kilo. Entonces la ira que queda en mí es de 99 kilos. Podemos decir, no es exactamente así, pero para que tengas una idea. Entonces, y también todas las demás prácticas que hacemos, pranayamas, meditaciones, autointegración, reflexiones, estudiar libros, reflexionar en libros, hacer prácticas en lugares sagrados que tienen más vibraciones más lúcidas y sádvicas. Todos estos ejercicios, prácticas, nos ayudan a purificar la mente. Y también nos ayudan a disolver las tendencias egoístas más fácil, porque la mente, cuando aumentan en la mente las energías sádvicas, la energía sádvica, entonces nosotros nos hacemos más capaces para disolver las tendencias egoístas. Al contrario, cuando en nuestra mente hay más rajas y tamas, es más difícil, porque prevalecen estas energías bajas. Esto es que quería compartir con vosotros. El ego, hace falta un conocimiento del ego, que es el ego fundamental, que son sus expresiones y formas fundamentales. Hace falta observarlas momento a momento, hace falta parar la identificación con ellas, hace falta investigarlas, entenderlas y comprenderlas, y hace falta eliminarlas por la oración, el mantra y el nombre de Dios y otras maneras. Os deseo a todos paz, luz, amor y armonía. Y también os deseo que las prácticas, que tenéis resultados positivos y avances en vuestra práctica. Saludos a todos.